Origen y causas de las cruzadas, un análisis profundo. Las cruzadas no surgieron de la nada, sino que fueron el resultado de una compleja combinación de factores religiosos, políticos, económicos y sociales. A continuación, desglosamos las causas principales. Causas religiosas, la chispa de la Guerra Santa. Control musulmán de Jerusalén, desde el siglo VII. Jerusalén había caído en manos del califato árabe en el 638 bajo el califa Omar ibn al-Khattab, pero los cristianos podían peregrinar sin mayores problemas. La situación empeoró con la llegada de los turcos selyúcidas, siglo XI, más agresivos, que restringieron el acceso a los santos lugares y atacaron peregrinos. El llamado del Papa Urbano II, 1095. En el Concilio de Clermont, el Papa pronunció un emotivo discurso pidiendo la liberación de Tierra Santa, prometiendo indulgencia plenaria, perdón de todos los pecados, a los cruzados. Protección de tierras y familias durante su ausencia. El grito de guerra fue, Dios lo quiere. Deus vult. La idea de la Guerra Santa. La Iglesia buscaba redirigir la violencia de la nobleza feudal hacia un enemigo externo, musulmanes, en lugar de guerras entre cristianos. Se inspiró en la reconquista española contra los moros. Causas políticas, ambiciones de poder. La crisis del Imperio bizantino. El emperador Alejo I Comneno pidió ayuda a Occidente contra los turcos selyúcidas, que amenazaban Constantinopla. Urbano II vio una oportunidad para unificar a la cristiandad, católicos y ortodoxos, bajo el papado. Luchas internas en Europa. Reyes y nobles buscaban gloria y prestigio, ejemplo, Bohemundo de Tarento, que fundó el Principado de Antioquía. Conflictos entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, investiduras, llevaron a buscar nuevas fuentes de autoridad. Causas económicas, riqueza y comercio. La necesidad de tierras. La nobleza menor, segundones sin herencia, buscaba feudos en Oriente, ejemplo, Godofredo de Bouillon. El sistema feudal generaba hambrunas y superpoblación, incentivando la migración. El papel de las ciudades italianas. Venecia, Génova y Pisa financiaron cruzadas a cambio de privilegios comerciales en Levante. La Cuarta Cruzada, 1204, fue desviada por Venecia para atacar Constantinopla y controlar el comercio. Botín y riquezas. Muchos cruzados esperaban saquear ciudades ricas como Jerusalén, Antioquía o Damasco. Causas sociales, presión demográfica y fervor popular. El movimiento de la paz de Dios. La Iglesia intentaba limitar la violencia feudal, pero muchos caballeros buscaban un propósito legítimo, para guerrear. El fervor religioso de las masas. Predicadores como Pedro el Ermitaño movilizaron a miles de campesinos en la Cruzada de los Pobres, 1096, que terminó en masacre. El mesianismo, creencia en el fin del mundo, impulsó a muchos a unirse. Oportunidad de ascenso social. Siervos y plebeyos veían en las cruzadas una forma de escapar de la servidumbre y ganar tierras. ¿Fueron las cruzadas solo por religión? No. Aunque el factor religioso fue el discurso oficial, las cruzadas fueron impulsadas por visto grueso negro, intereses políticos, unificación cristiana, expansión feudal. Visto grueso negro, motivos económicos, rutas comerciales, botín. Visto grueso negro, dinámicas sociales, superpoblación, búsqueda de gloria. Fueron un fenómeno complejo que marcó la relación entre Occidente y Oriente durante siglos. Las 8 cruzadas principales, 1096, 1291. Primera cruzada, 1096, 1099, la única victoriosa. Causa. El Papa Urbano II llamó a la cruzada en el Concilio de Clermont, 1095, tras la toma de Jerusalén por los turcos selyúcidas, 1076, y los relatos de dificultades de los peregrinos. Líderes. Godofredo de Bouillon, primer gobernante del Reino de Jerusalén. Bohemundo de Tarento, fundó el Principado de Antioquía. Raimundo IV de Tolosa, líder de los provenzales. Batallas clave. Sitio de Nicea, 1097, primera victoria cruzada contra los turcos. Batalla de Dorilea, 1097, derrota turca. Asedio de Antioquía, 1098, los cruzados tomaron la ciudad tras un largo sitio. Toma de Jerusalén, 1099, masacre de musulmanes y judíos, Godofredo gobernó como defensor del Santo Sepulcro.
Estados cruzados fundados. Reino de Jerusalén, 1099-1291. Condado de Edesa, 1098-1144. Principado de Antioquía, 1098-1268. Condado de Trípoli, 1102-1289. Segunda Cruzada, 1147-1149, un fracaso total. Causa. Caída del Condado de Edesa, 1144, ante Zengi, un gobernante musulmán. Líderes. Luis VII de Francia y Conrado III del Sacro Imperio. Batallas clave. Asedio de Damasco, 1148, fracasó por desorganización y rivalidades entre los cruzados. Resultado. No recuperaron Edesa ni lograron nuevos territorios. Debilitó la confianza en las cruzadas. Tercera Cruzada, 1189-1192, la Cruzada de los Reyes. Causa. Saladino unificó a los musulmanes y reconquistó Jerusalén, 1187, tras la batalla de Hattin. Líderes. Ricardo Corazón de León, Inglaterra. Felipe II de Francia, abandonó temprano por rivalidad con Ricardo. Federico Barbarroja, Sacro Imperio, murió ahogado en Anatolia. Batallas clave. Asedio de Acre, 1189-1191, victoria cruzada. Batalla de Arsuf, 1191, Ricardo derrotó a Saladino. Resultado. Tratado de Jaffa, 1192, los cristianos conservaron ciudades costeras, como Acre, y obtuvieron permiso para peregrinar a Jerusalén, pero la ciudad quedó en manos musulmanas. Cuarta Cruzada, 1202-1204, la más traicionera. Causa original. Recuperar Jerusalén, pero se desvió por deudas con Venecia. Líderes. Enrico Dándolo, dogo de Venecia. Balduino de Flandes, primer emperador latino de Constantinopla. Eventos clave. Saqueo de Zara, 1202, ciudad cristiana atacada para pagar a Venecia. Saqueo de Constantinopla, 1204, los cruzados destruyeron la capital bizantina y fundaron el Imperio Latino de Constantinopla. Consecuencias. Ruptura definitiva entre cristianos ortodoxos y católicos. Debilitamiento del Imperio bizantino, facilitando su caída en 1453. Quinta Cruzada, 1217-1221, el fracaso en Egipto. Estrategia, atacar Egipto para debilitar a los musulmanes. Líderes. Juan de Brienne, rey de Jerusalén. Pelagio, legado papal. Batalla clave. Asedio de Damieta, 1219, la tomaron, pero luego fueron derrotados. Resultado, retirada sin ganancias. Sexta Cruzada, 1228-1229, la cruzada diplomática. Líder, Federico II del Sacro Imperio, excomulgado por el Papa. Resultado. Obtuvo Jerusalén, Belén y Nazaret mediante un tratado con el sultán Al-Kamil. La ciudad fue recuperada sin batallas. Séptima Cruzada, 1248-1254, San Luis IX en Egipto. Causa, caída de Jerusalén, 1244, ante los mamelucos. Líder, Luis IX de Francia, futuro santo. Batallas clave. Toma de Damieta, 1249. Derrota en Mansura, 1250. Luis fue capturado y liberado tras pagar rescate. Resultado, fracaso total. Octava Cruzada, 1270, la muerte de San Luis. Objetivo inicial, atacar Túnez para luego ir a Tierra Santa. Líder, Luis IX de Francia, murió de peste en Túnez. Resultado, fin de las grandes cruzadas. Último bastión cruzado, la caída de Acre, 1291. Los mamelucos tomaron Acre, última ciudad cruzada, en 1291. Fin de los estados cruzados en Tierra Santa. Origen y características comunes. Nacimiento, surgieron en el siglo XII, tras la Primera Cruzada, 1099, para proteger los reinos cristianos en Oriente. Doble función, eran monjes guerreros, bajo votos de pobreza, castidad y obediencia, pero también combatían. Estructura jerárquica. Gran maestre, líder supremo.
Caballeros, nobles armados. Sargentos, soldados no nobles. Clérigos y sirvientes. Independencia, respondían solo al Papa, no a reyes u obispos. Las tres grandes órdenes de Tierra Santa. Orden del Temple, templarios, los más famosos. Fundación, 1119 por Hugo de Payns y otros caballeros. Sede, Templo de Salomón, Jerusalén, de ahí su nombre. Función, proteger peregrinos en el camino de Jaffa a Jerusalén. Distintivo, manto blanco con cruz roja. Poder económico. Crearon un sistema bancario para peregrinos. Acumularon enormes riquezas, generando envidia. Keire. 1307, el rey Felipe IV de Francia los acusó de herejía, para quedarse con su dinero. 1312. Disueltos por el Papa Clemente V. Último gran maestre, Jacques de Molay, quemado en la hoguera. Orden de los Hospitalarios, Orden de San Juan, los más duraderos. Fundación, antes de las Cruzadas, 1048, como orden benéfica, luego militarizada. Sede inicial, Hospital de San Juan en Jerusalén, ayudaban enfermos. Distintivo, manto negro con cruz blanca, luego roja en Malta. Historia posterior. Tras la caída de Tierra Santa, se establecieron en Rodas, 1309-1522. Luego en Malta, 1530-1798, donde frenaron el avance otomano. Hoy existen como Orden de Malta, obra caritativa. Orden Teutónica, los conquistadores del Báltico. Fundación, 1190 por caballeros alemanes durante la Tercera Cruzada. Sede inicial, Acre, luego trasladada al Báltico. Distintivo, manto blanco con cruz negra. Expansión en Europa. Se dedicaron a cristianizar paganos en Prusia, Lituania y Polonia. Fundaron ciudades como Königsberg, actual Kaliningrado. Batalla de Grunwald, 1410. Derrota ante polaco-lituanos, inicio de su declive. Hoy, sobreviven como orden religiosa en Austria. Otras órdenes menores, pero importantes. Orden de Santiago, España. Función, luchar contra los musulmanes en la Reconquista. Símbolo, cruz roja en forma de espada. Orden de Calatrava, España. Fundada en 1158 para defender la fortaleza de Calatrava. Orden de los Caballeros de Santo Sepulcro. Vinculada al Santo Sepulcro en Jerusalén, hoy honorífica. Legado de las órdenes militares. Influencia en la caballería medieval, modelo de caballero cristiano. Avances en tácticas militares, eran tropas de élite. Redes internacionales, tenían encomiendas en toda Europa. Corrupción y caída, algunas, como los templarios, se volvieron demasiado poderosas. Consecuencias políticas. Fortalecimiento del poder real en Europa. Muchos señores feudales murieron o se arruinaron en las cruzadas, lo que permitió a los reyes consolidar su autoridad. Ejemplo, en Francia, la monarquía ganó influencia tras la participación de nobles en las cruzadas. Debilitamiento del Imperio bizantino. La Cuarta Cruzada, 1204, saqueó Constantinopla, dividiendo el imperio y dejándolo vulnerable. Esto facilitó su caída definitiva en 1453 ante los otomanos. Surgimiento de nuevos poderes musulmanes. Saladino unificó a los musulmanes bajo los ayubíes. Más tarde, los mamelucos, Egipto, y los otomanos se volvieron potencias dominantes. Fracaso en mantener los estados cruzados. A pesar de éxitos iniciales, los reinos cristianos en Oriente, como Jerusalén, Antioquía y Trípoli, cayeron ante los musulmanes. El último bastión, Acre, cayó en 1291, marcando el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa. Consecuencias económicas. Reactivación del comercio mediterráneo. Las cruzadas reabrieron rutas comerciales entre Europa y Oriente. Ciudades italianas como Venecia, Génova y Pisa se enriquecieron como intermediarias. Introducción de nuevos productos. Los europeos descubrieron especias, pimienta, canela, sedas, algodón, azúcar y técnicas agrícolas avanzadas. Esto estimuló el consumo de lujo y el crecimiento de ferias comerciales. Desarrollo de la banca y finanzas.
Los préstamos para financiar cruzadas impulsaron la banca, familias como los Medici. Surgieron letras de cambio para evitar llevar dinero en efectivo. Crisis en el feudalismo. Muchos nobles vendieron tierras para unirse a las cruzadas, debilitando el sistema feudal. Los siervos a veces ganaron libertad al marcharse sus señores. Consecuencias sociales y culturales. Intercambio cultural y científico. Los europeos entraron en contacto con avances árabes en medicina, Avicena, matemáticas, álgebra, astronomía y filosofía, Aristóteles traducido. Se fundaron universidades en Europa gracias a estos conocimientos. Influencia en el arte y la arquitectura. Se adoptaron elementos arquitectónicos islámicos, arcos de herradura, decoración geométrica. Surgió el estilo gótico, en parte inspirado en construcciones orientales. Persecuciones religiosas y antisemitismo. Las cruzadas aumentaron la intolerancia religiosa. Masacres de judíos en Europa, ejemplo, pogromos en Renania. Persecución de musulmanes y cristianos ortodoxos, como en Constantinopla, 1204. Cambios en la mentalidad europea. Se desarrolló un espíritu de caballería, ideal del caballero cruzado. Surgió el concepto de guerra santa, usado luego en la Reconquista y las guerras contra herejes. Consecuencias religiosas. Aumento del poder papal, temporalmente. El Papa logró unificar a Europa bajo una causa común, pero luego perdió influencia cuando las cruzadas fracasaron. División entre cristianismo ortodoxo y católico. El saqueo de Constantinopla, 1204. Profundizó el cisma entre Oriente y Occidente. Surgimiento de las órdenes militares. Templarios, hospitalarios y teutónicos acumularon poder, riqueza y tierras. Su influencia duró siglos, los hospitalarios siguen existiendo como orden de Malta. Consecuencias en Oriente Medio. Desconfianza duradera entre musulmanes y cristianos. Las cruzadas dejaron un legado de resentimiento en el mundo islámico. Hoy, algunos grupos extremistas usan el término cruzada como símbolo de agresión occidental. Desarrollo militar y tecnológico. Los musulmanes adoptaron nuevas tácticas de guerra de los europeos. Fortificaciones como los castillos cruzados influyeron en la arquitectura islámica. Desplazamientos poblacionales y destrucción. Ciudades como Jerusalén, Antioquía y Acre sufrieron saqueos y cambios demográficos. Conclusión, ¿fueron las cruzadas un éxito o un fracaso? Militarmente, fracaso, solo la primera cruzada logró su objetivo. Cultural y económicamente, éxito, abrieron Europa al mundo y estimularon el comercio. Religiosamente. Mixto, fortalecieron temporalmente al papado, pero dividieron al cristianismo. Las cruzadas no solo fueron guerras religiosas, sino un punto de inflexión en la historia mundial, marcando el inicio de la transición de la Edad Media al Renacimiento. ¿Fueron las cruzadas un éxito? Un análisis profundo. La respuesta no es simple, porque el éxito depende del criterio que usemos, militar, religioso, económico o cultural. Vamos a desglosarlo. Éxito militar, limitado y temporal. Primera cruzada, 1096-1099. Victoria cristiana, conquista de Jerusalén y creación de estados cruzados. Pero estos reinos dependían de refuerzos europeos y fueron perdiendo territorio ante musulmanes como Saladino. La mayoría de las cruzadas fracasaron militarmente. La segunda cruzada no recuperó Edesa. La tercera cruzada no retomó Jerusalén, solo aseguró acceso a peregrinos. La cuarta cruzada ni siquiera llegó a Tierra Santa, saqueó Constantinopla. Las posteriores, quinta, sexta, etc., fueron derrotas costosas. Conclusión militar, solo la primera cruzada tuvo éxito inicial, pero a largo plazo. Los cristianos perdieron todos sus territorios en Oriente, el último, Acre, cayó en 1291. Éxito religioso, ¿se cumplió el objetivo espiritual? Para la Iglesia. Unificó temporalmente a Europa bajo el papado. Aumentó su poder político y económico, impuestos, diezmos, tierras. Difundió el fervor religioso, peregrinajes, relicarios, nuevas órdenes como los templarios. Pero no se mantuvo el control de Jerusalén, solo 88 años bajo dominio cruzado.
La Cuarta Cruzada dañó la relación con los ortodoxos, saqueo de Constantinopla. Las cruzadas posteriores perdieron apoyo popular por sus fracasos. Conclusión religiosa, a corto plazo, reforzó el cristianismo en Europa, pero no logró su meta principal, Tierra Santa bajo control cristiano permanente. Éxito económico, el mayor impacto indirecto. Comercio y rutas mercantiles. Ciudades italianas, Venecia, Génova, Pisa, se enriquecieron transportando tropas y comerciando con Oriente. Nuevos productos llegaron a Europa: seda, especias, algodón, azúcar. Finanzas modernas. Los templarios crearon un sistema bancario primitivo, letras de cambio, préstamos. Aumentó la circulación de monedas, reduciendo el trueque feudal. Pero muchos nobles se arruinaron financiando campañas fallidas. El saqueo de Constantinopla, 1204, debilitó al Imperio bizantino, facilitando su caída ante los otomanos en 1453. Conclusión económica: aunque militarmente fracasaron, las cruzadas aceleraron el fin del feudalismo y el surgimiento de una economía monetaria en Europa. Éxito cultural, el verdadero triunfo. Transferencia de conocimientos. Europa redescubrió textos griegos y árabes, Aristóteles, medicina islámica, matemáticas. Avances en arquitectura, navegación y ciencia, influencia árabe y bizantina. Expansión del arte y la literatura. Nuevos estilos arquitectónicos, gótico, fortalezas cruzadas. Leyendas y relatos, Ricardo Corazón de León, Saladino. Pero también aumentaron los prejuicios contra musulmanes y judíos, masacres como la de Jerusalén en 1099. Conclusión cultural: las cruzadas abrieron Europa al mundo, sentando las bases para el Renacimiento. Veredicto final: ¿éxito o fracaso? Si juzgamos por el objetivo original, control cristiano de Jerusalén, fracaso. Si evaluamos su impacto en Europa, economía, cultura, ciencia, éxito. Las cruzadas fueron un punto de inflexión en la historia occidental. Marcaron el inicio de la expansión europea, el declive del feudalismo y el renacer del comercio y el conocimiento. Libros esenciales sobre las cruzadas. Obras generales. Historia de las cruzadas, 3 volúmenes, Steven Runciman. Clásico indiscutible, narrativa elegante pero algo romántica. Excelente para una visión global. Enfoque, cristiano medieval, aunque con cierta idealización. Ghost War, A New History of the Crusades, Christopher Tierman. Uno de los estudios más completos y actualizados. Analiza causas, desarrollo y consecuencias. Enfoque, académico, equilibrado entre perspectivas cristianas y musulmanas. The Crusades, The Authoritative History, Thomas Asbridge. Narrativa accesible pero rigurosa. Ideal para principiantes. Enfoque, militar y político, con buenos mapas y cronologías. Perspectivas musulmanas y bizantinas. Las cruzadas vistas por los árabes, Amin Maalouf. Relato desde la perspectiva islámica, basado en crónicas árabes medievales. Enfoque, contrapeso a la visión eurocéntrica, destaca figuras como Saladino. The Crusades through Arab Eyes, Francesco Gabrieli. Edificio. Compilación de fuentes árabes, Inalatir, Usama ibn Munkid. Enfoque, primarias traducidas, excelente para investigación. Byzantium and the Crusades, Jonathan Harris. Impacto en el Imperio bizantino. Explica el conflicto entre cruzados y griegos ortodoxos. Enfoque, político-religioso, clave para entender la Cuarta Cruzada. Temas específicos. The Templars, The Rise and Fall of God's Holy Warriors, Dan Jones. Historia de los Templarios, desde su fundación hasta su caída. Enfoque, dramático pero bien documentado. Saladin, de Sultán Jubankishet de Crusaders, John Mann. Biografía de Saladino, su estrategia y legado. Enfoque, militar y cultural. The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople, Jonathan Phillips. Análisis detallado del desvío hacia Constantinopla en 1204. Enfoque, traición, codicia y consecuencias a largo plazo. The Teutonic Knights, A Military History, William Urban. Sobre las cruzadas bálticas y la Orden Teutónica. Enfoque. Menos conocido pero fascinante, guerras contra paganos europeos.
Fuentes primarias, crónicas medievales. The Crusades, a Reader S. J. Allen y Emiliat, eds. Textos de la época, Urbano II, Bernardo de Claraval, cartas de cruzados, etc. Enfoque, ideal para análisis historiográfico. Chronicles of the Crusades, Joinville y Villardouin. Relatos de participantes en la Tercera y Cuarta Cruzada. Enfoque, testimonios directos, a veces parciales. De Alexiad Ana Comnena. Crónica bizantina sobre la Primera Cruzada, escrita por una princesa. Enfoque, visión griega de los bárbaros latinos. Libros académicos, para nivel avanzado. The Crusades, a History Jonathan Riley Smith. Enfoque en la espiritualidad cruzada. Desmitifica la idea de que solo fue por riqueza. Enfoque, teológico e ideológico. Crusading and the Crusader States, Andrew Jotiski. Sociedad en los Estados Cruzados, vida cotidiana, relaciones con musulmanes. Enfoque, social y cultural. The World of the Crusades, Christopher Tierman. Atlas visual con mapas, ilustraciones y análisis global, incluye cruzadas ibéricas y bálticas. Enfoque, geográfico y comparativo. Fuentes en línea y documentales. The Crusades, An Arab Perspective, Al Jazeera Documentary, Perspectiva Islámica. Terry Jones, Crusades, BBC, narrativa entretenida y crítica. Internet Medieval Sourcebook, Fordham University, textos primarios gratis.